Amén. Así es que, como leía mi hermano en 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Así es de que damos las gracias a nuestro Dios, porque en este día nos permite esta nueva oportunidad, nos da el privilegio de reunirnos una vez más y de estar acá en su casa, en las afueras. Pero recuerde que Cristo, Él preparó a sus discípulos en la mayoría de las veces al aire libre. Amén. Así es de que todas las enseñanzas que Cristo dio al aire libre son para nosotros evidencia que no importa el lugar donde Dios nos permita escuchar su bendita palabra, sino es los corazones que se presten, que reciban lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Amén. Así es de que en este día vamos a gozarnos, vamos a disfrutar en la palabra del Señor, vamos a disfrutar lo que el Dios Todopoderoso trae para nuestras vidas y qué es lo que Él quiere que nosotros tengamos como regalo en el día de hoy. Amén. Así es de que los invito, amados, a que se pongan de pie. Vamos a ir a la palabra del Señor y la vamos a abrir en el libro de Salmos, en el Salmo 127. Tendremos lectura de sus únicos 5 versículos. Son 5 versículos, pero con un gran fundamento. Recuerde que Dios le está dando la oportunidad en este día a que usted lo escuche a Él en esta enseñanza. Dios nos permita que haya una próxima o una siguiente oportunidad. Pero si no es así, esta oportunidad que tenemos hoy es única. Pueda que ya no se repita, pueda que Dios ya no nos dé ese privilegio de escucharlo o de predicar su divino nombre. Pero ahora que nosotros estamos acá juntos, reunidos, tengamos en el entendimiento espiritual de que Dios con un propósito nos ha traído a este lugar. Amén. Así es de que aprovechemos cada oportunidad que Dios nos da. Reconozcamos que el Dios de la gloria, con una razón, un propósito nos ha hecho llegar, y no hemos llegado simplemente porque no había otro lugar a donde ir a pasar el resto del día. Amén. ¿Están ahí, mis amados? En el libro de Salmos, en el Salmo 127, veamos sus versículos del 1 al 5. Y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, la cual tiene por título La prosperidad viene de Jehová, y dice así en su versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, oh Rey amado, me presento delante de tu divina presencia. Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos da de reunirnos con nuestros hermanos. Disfruto, oh Dios, me gozo, sabiendo que hay una armonía en la cual tú tomas control desde lo alto, Padre. Sabemos que en este lugar hay una dirección desde el cielo asignada a este lugar donde hemos estado, oh Dios amado, ahora cumpliendo el propósito que has dispuesto en nuestros corazones. Padre amado, desciende con poder sobre el corazón y la vida de cada uno de los presentes, y también de aquellos que a través de estos medios escucharán tu bendita palabra, oh Padre amado, que germine, que traiga a ellos el alimento necesario, Padre, que cumpla aquello para lo cual tú la has enviado, Padre Santo. Mi Dios amado, me hago a un lado en esta hora y pongo mis labios a tu servicio para que seas tú, oh Rey de Gloria, alimentando a tu pueblo con tu verdad. Bendícenos, Padre, sea tu nombre unificado en nuestros corazones y sea nuestra única visión agradar tu bendito corazón. Te bendecimos, Padre, exaltamos tu nombre y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el pueblo amado de Dios dice: amén, amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias damos a nuestro Dios. Hoy estamos haciendo innovaciones, dije al principio, estamos haciendo cambios, y bendito Dios porque Él nos permite en esta hora ir no bajo un mismo lema, no bajo un mismo protocolo, sino Dios nos permite ahondar y caminar en diferentes direcciones. Así de que en este día vamos a ver lo que nuestro Dios nos permite ver. Amén. Así de que lo que
este viento nos permita en este día. Vamos a ver, pero déjeme decirle que en este día estamos celebrando algo muy especial. He dicho otras veces que nosotros no nos unimos a celebraciones seculares sin ningún propósito. Déjeme decirle que nosotros encontramos en la excusa que el mundo usa a veces para traer ciertas actividades, para ser reconocidos, nosotros las usamos como excusas para poder llevar el nombre de Cristo, para que las almas sean encausadas y encuentren una vez más su verdadero propósito. Amén. Así es de que gracias doy a cada uno de ustedes porque se han hecho a la tarea de reconocer que en Dios nosotros somos unificados. Yo no soy más que nadie, ni nadie es más que yo, sino todos en Dios estamos al mismo nivel. La palabra establece que cada uno de nosotros es la niña de los ojos de Jehová. Así es de que nosotros somos delicados delante de los ojos de Dios y por ende a cada uno de nosotros Dios cuida de una manera especial. Amén. Así es de que en este día nos vamos a unir, dije ya, a una celebración, pero no solo por unirnos, sino para traer conciencia de cuál es aquello que debe ser hecho de una manera correcta delante de los ojos de Dios. Así es de que gracias a cada uno de ustedes, gracias a los medios que han abierto para que esta su iglesia Reino Unido Centro de Adoración llegue a sus hogares y con ello la palabra del Señor sea establecida en sus corazones. Amén. Así es de que en la lectura que nosotros tuvimos, mis amados, Dios me permite hablar a lo que en este día, en este país, puesto que en este día, en este domingo, es cuando este país celebra lo que es conocido como el Día de las Madres. Amén. Así es de que en este día vamos a ver el título que Dios me permite, Madres Obedientes. Vamos a ver cómo es que el papel de mamá, el papel de madre, no es solamente un papel que está a la deriva, es un papel que tiene mucha trascendencia. Déjeme decirle que nosotros, que cuando llegamos a la palabra del Señor, le damos a cada una de las cosas el verdadero valor. Antes no lo entendemos, antes pensamos de que el hecho nada más de escuchar o de reconocer es aquello que nosotros vamos a seguir nada más de manera secular. Pero en el día de hoy vamos a reconocer la manera abnegada en la que la mujer ha cumplido su labor. Déjeme decirle que las mujeres, las madres, ciertamente son reconocidas. Y son reconocidas por un día, pero nosotros vamos a reconocerlos como Dios los reconoce, y ese es como aquel vínculo, como aquel vaso frágil que Dios ha levantado, pero con un propósito especial dentro de la procreación del ser humano. Amén. Así es de que en el día de hoy vamos a ver cómo el Día de la Madre es un día especial para nosotros. Aunque la palabra del Señor no establece un día, una fecha, no establece celebración alguna para reconocer a las mamás para el Día de la Madre, pero sí Dios da el reconocimiento, la honra a todo aquel que cumple una labor dentro de su divino plan. Así es de que en el día de hoy vamos a reconocer que ciertamente las madres cumplen una función tan importante dentro del plan de Dios. De hecho, las mujeres tenían un ministerio cuando Cristo estuvo evangelizando, cuando Cristo trajo el evangelio, el reino, acá a la tierra. Las mujeres tenían ciertamente un ministerio muy importante. Pero estas mujeres, déjeme decirle que la Biblia la reconoce por el hecho de que cumplen un plan dentro del programa que Dios ya tiene edificado. Amén. Así de que no hay una fecha específica en la cual nosotros podamos celebrar el Día de las Madres. De hecho, hay diferentes historias. Hay historias que se han dado de cómo se originó acá en Estados Unidos, cómo se originó en Inglaterra, cómo se originó en diferentes partes de Europa. Sin embargo, en Centroamérica, déjeme decirle que se celebra el día martes, que es el 10. El 10 de mayo es el día que se celebra en Centroamérica como el día reconocido para el Día de las Madres, en el cual se le da honor, se le da reconocimiento. En este país es el día de hoy, pero vamos a reconocer cuál es la labor de las madres. De hecho, déjeme decirle que Dios cumple su función en ellas, puesto que a través de las madres, a través de los vientres de ellas, Dios usó para multiplicar al ser humano. Dios ha usado los vientres de las madres, no solo en la multiplicación, sino para traer los propósitos. Todos aquellos que han sido reconocidos en la Biblia y llegaron a ser reconocidos hasta el tiempo postrero en Apocalipsis, déjeme decirle que cada uno de nosotros ciertamente Dios usó como canal el vientre de una mujer. Así de que en el día de hoy, déjeme decirle, vamos a reconocer cuál es la labor de la madre, cuál es la función. ¿Por qué nosotros la reconocemos? Y no es que la deidemos, no es que nosotros la veneremos, no, es el reconocimiento. Me recuerdo que alguien decía una vez, pero si usted
ama a Cristo, ¿por qué no ama a su mamá? O sea, a la mamá de él. O sea, nosotros hemos sido llamados a amar a todos, pero Dios ha dejado ya un plan en el cual nosotros debemos caminar para cumplirle en obediencia. Amén. Así es de que reconocemos ciertamente la labor de cada una de ellas, pero déjeme decirle que cada madre ciertamente cumple una función, y esa es traer un propósito de Dios cada vez que Dios le permite traer una vida acá a la tierra. Amén. Así es de que todas aquellas mamás que tienen, qué sé yo, 8, 9, 10 hijos, son 10 proyectos que Dios ha puesto en ellas, 10 propósitos con los cuales tienen que cumplir. O sea, cada uno de los hijos es un proyecto de Dios. Vamos a ver al final del recorrido por qué es que la lectura que vamos a ahondar es aquella que nosotros debemos entender e interpretarla. Vamos a ver por qué es que nosotros vemos que en las mamás se cumple el propósito divino. Déjeme decirle que, como dije ya, cada hijo, cada vida es un propósito dentro del plan de Dios. Y cada vez que un niño es perdido, abortado, de cualquier manera que un niño, una vida se pierda, no es la vida en sí la que Satanás está buscando, déjeme decirle, y eso debemos ya comenzar a entender. O sea, cuando un niño es separado, que no nace por X o Y razón, un niño que muere desde pequeño por X o Y razón, déjeme decirle que Satanás se alegra, no por la vida de ese niño, se alegra porque dentro de ese niño venía un propósito de Dios impreso, y ese propósito quedó plasmado, y a través de la pérdida de esa vida, entonces el plan que Dios tenía a través de ese propósito también quedó plasmado, y entonces Satanás siente que ganó la batalla, puesto que una vida fue quitada, pero más que ello, un proyecto que Dios había enviado acá a la tierra. Amén. O sea, lo que Dios está enviando a través de cada madre, déjeme decirle que es un propósito, es un plan, es aquello que Dios ha puesto con una bendición especial. O sea, las madres son especiales, son benditas, y no por el hecho nada más de ser mujeres, sino por el hecho que dentro del plan de Dios hay un propósito especial para las mujeres. Cuando Dios creó a la mujer y dijo a Adán: y aquí crearé a una mujer idónea para él, o sea, una mujer ayuda, alguien que complete el plan, alguien que venga a completar el programa para el cual Adán ha sido traído acá a la tierra. O sea, el complemento que Adán tuvo, que fue la mujer misma, era para que en el plan de Dios todo fuera unificado. Con eso quiero decir que en Dios ni el hombre ni la mujer son más importantes, puesto que cada uno de ellos cumple una función especial dentro de su plan, pero unificados, unidos, conectados espiritualmente, es como cada uno de ellos cumplirá su función, y por ende la mujer dará multiplicación de hijos, pero con ello propósitos, proyectos que Dios traerá a la tierra para que entonces su reino venga a multiplicarse, a minimizar el reino de las tinieblas y a multiplicar cada una de las luces, para que entonces se difunda el reino de la luz cada vez que uno de sus proyectos crea vida. Amén. Así de que déjeme decirle que en el Antiguo Testamento ciertamente había la creencia de que las familias tenían unas familias numerosas, o sea, se tenían muchos hijos. Las familias, los padres de familia, ellos tenían bastantes hijos, porque se consideraba que cuando los padres tenían muchos hijos era una muestra de que Dios los había bendecido grandemente. Cuando una mujer en el Antiguo Testamento era estéril, también era considerada maldita, puesto que se decía que no tenía un plan dentro del propósito de Dios. Pero vea usted cómo ha ido cambiando las cosas. En el Nuevo Testamento, déjeme decirle que ya no es así. En el Nuevo Testamento hay una nueva luz. Nos vislumbra una verdad traída del cielo a través de Cristo, y a través de la cual nosotros caminamos. Esa luz que Cristo trajo para nosotros nos saca de la nubosidad de creencia que en el Antiguo Testamento hubo, pero que ahora en el Nuevo Testamento es una demanda mayor, a través de la cual usted y yo tenemos que caminar para cumplir el propósito divino. Amén. Así es que cada uno de nosotros, déjeme decirle que ha venido de un vientre, ciertamente un vientre del cual Dios usó como canal para que nosotros llegásemos, pero el plan suyo estaba en cada uno de nosotros. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, cada uno de ellos ciertamente vinieron de vientres, pero eran aquellos que Dios enviaba porque ya había un propósito. ¿Por qué cree que a Jeremías, en Jeremías 1:5, Dios le dice: Jeremías, desde antes que te formase yo te conocí, y desde antes que te pusiese en el vientre
yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, cada uno de nosotros en Dios es un pensamiento. Déjeme decirle que el hecho de que haya mujeres que digan, no, por mí vives, no, yo te di la vida, no. Es el hecho de que Dios les dio a ellas el privilegio de que fueran ellas el canal a través de las cuales el Dios enviara proyectos para que vinieran a cumplir el propósito divino de Dios. Amén. Así es de que estoy hablando ahora a las mujeres, a las madres que lo son, a las madres que van a llegar a ser, e incluso a aquellas madres que por razones que solo Dios conoce no han llegado o no llegarán a hacerlo de manera biológica. Ciertamente hay madres que la ciencia le llama madre en potencia, o sea, una niña, la ciencia le llama una madre en potencia, porque tiene la capacidad a cierta edad de ser madre, aunque a su temprana edad aún no tiene la posibilidad de ello. Pero déjeme decirle que el Antiguo Testamento, ciertamente las mujeres que eran estériles, ellas eran malditas según la sociedad hebrea. Pero déjeme decirle que hay un propósito en Dios. Hay mujeres, hay madres que ciertamente dejan su llamado, a veces dejan el hecho de querer ser madres, el hecho de casarse, porque tienen dentro de ella lo que se llama nazareo. O sea, son entregadas a la obra de Dios, y no es el hecho de que si no tienen hijos sean malditas por Dios, es el hecho de que ellas han escuchado la voz de Dios y han atendido al llamado que Dios ha plasmado en ellas. La Biblia habla de mujeres estériles, la Biblia habla de 7 muy reconocidas que no tuvieron hijos cuando ellas quisieron, pero a su tiempo, déjeme decirle que al tiempo de Dios tuvieron hijos, pero hijos con propósito. Y eso es lo que quiero que las madres en este día entiendan. Ciertamente no es un regaño, yo no vengo a hacerle pasar un mal rato, no, es el hecho de que reconozcamos que todas las madres tienen un propósito a ti, pero así como Dios les ha dado un propósito especial que no se le dio al varón, pero en ellas también con ese propósito hay ciertas demandas. Aquellas 7 mujeres de las cuales usted ya ha escuchado, usted escuchó de Sara, como al principio del tiempo con Abraham no podían tener familia. Ha escuchado también de Rebeca, como aquella que fue la mujer de Isaac tampoco podía tener familia. Ha escuchado de Raquel, aquella de la cual nació José y nació Benjamín. Ha escuchado también de Ana, aquella mujer que tuvo que llegar al templo para pedirle a Dios que naciese el profeta Samuel, y entonces Dios se lo entregó para que viniera aquel profeta e hiciera transformaciones espirituales en aquel tiempo de caos que vivía su pueblo. Ha escuchado también de la madre de Sansón, que pasó mucho tiempo en el cual ella ciertamente no podía tener hijos. Ha escuchado también de la tsunamita, a la cual el profeta Eliseo ayudó para que entonces Dios le diera un hijo al siguiente año a su regreso. Y por último, nosotros hemos leído acerca de la vida de Elizabeth, la prima de María. Estoy hablando de la madre de Juan el Bautista. O sea, cada una de ellas, déjeme decirle que ciertamente Dios les hizo pasar un tiempo en el cual no podían tener sus bebés, pero todas ellas tardaron ciertamente para tener sus bebés y llegaron a dar a luz. Pero déjeme decirle que no llegaron a dar a luz a un hombre cualquiera. Llegaron a dar a luz a aquellos en los cuales Dios había puesto ya un proyecto en sus vientres. Eso quiero que usted entienda, que cuando la palabra establece que la mujer es bendita porque en el vientre de ellas hay un favor de Dios, es algo que ustedes tienen que entender como madres. Es un tesoro que Dios ha albergado en el vientre en el tiempo de gestación. 9 meses en los que se está formando un proyecto de Dios, 9 meses en los cuales la cobertura de Dios está sobre ustedes como madres para poder Dios traer su proyecto. Déjeme decirle que es el tiempo en el cual la palabra establece que las mujeres, las madres, están bajo la cobertura divina para que su proyecto llegue a cumplirse acá en la tierra. Amén. Pero veamos qué es lo que dice entonces la lectura que tuvimos. Porque es que nosotros hemos leído el Salmo 127. Pero déjeme decirle que todo el Salmo 127, que equivale a 5 versículos, ciertamente lo que habla es de la prosperidad que viene de Dios. Nosotros podemos hacer cualquier situación, podemos decir, no, yo voy a trabajar 10, 15 horas más, voy a trabajar 70, 80 horas esta semana y yo haré lo que tenga que hacer o lo que tengo en mente. Pero déjeme decirle que por eso el versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ese es un principio de prosperidad. Eso significa, si nosotros estamos jalando de aquí para allá como padres de familia, si piensa la madre que esto es bueno y lo hace, si piensa el padre que esto es bueno lo hace, pero que si no se unifica bajo el plan de Dios, déjeme decirle que en vano están queriendo llevar adelante un hogar en el cual Dios no está formando. Por eso dice, si Jehová no edificare la casa, si Jehová no es el centro, si Jehová no es la estructura, si Jehová no es el que levanta los pilares, las columnas, para que este hogar sea fortalecido en su presencia, si Jehová no edificare la casa, si Jehová no es el centro del hogar, si el calor de Jehová no es aquel que unifica el corazón, conecta las acciones y hace los pensamientos que se alineen a Dios, déjeme decirle que aunque nosotros luchemos lo que luchemos, y no lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Dios, que si aquellos que luchan dentro de un hogar no permiten que Dios tome control de sus vidas, déjeme decirle que en vano trabajarán y harán todo lo que quieran hacer, pero Jehová no será el centro de la bendición que ellos esperan recibir. Amén. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, dice el versículo 1. O sea, ¿de qué sirve que ustedes estén cuidando a sus hijos y que ahorita los tengan y que tengan que andar detrás de ellos por diferentes lugares? Déjeme decirle que llegado el momento, en los hijos ya no se tiene control. Llegada a cierta edad, los hijos quieren hacer su propia vida. Incluso en Estados Unidos, a los 16 años, ya los muchachos quieren salirse de casa para rentar sus propios lugares con sus amigos. O sea, si no hay un fundamento, si no hay una edificación de Dios en la vida de ellos, déjeme decirle que entonces, aunque usted ande detrás de ellos, ciertamente estos niños tampoco tendrán ya un fundamento en sus vidas. Por eso dice, si Jehová no guardare la ciudad, si Jehová no fuera el centro, la estructura, si Jehová no fuera la coraza dentro de un hogar, déjeme decirle que de qué sirve que los padres de familia vayan tras ellos a ver qué es lo que están haciendo. No. Si la estructura de Jehová está dentro del hogar, si la edificación del hogar está en manos de Jehová, déjeme decirle que aunque los muchachos vayan solos, pero ya la base de Dios va en ellos, el modelo de Dios va en ellos, por lo cual el Proverbio 22:6 dice, porque si el niño fuera edificado desde pequeño, llevad al niño a los pies de Cristo para que desde pequeños entonces ellos conozcan del caminar de Dios y aun cuando fueren viejos no se apartarán de él. Amén. Así de que vamos a entender en este día que ciertamente es el Día de las Madres. Es un día en el cual se le da privilegio, pero de acuerdo a la palabra que nosotros leímos, déjeme decirle que hay algo tan importante en lo cual vamos a caminar en este día. En el versículo 3, que es el centro de lo que Dios me permite en este día. En el versículo 3 de la lectura que tuvimos en el Salmo 127, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Comencemos viendo qué es lo que está diciendo este Salmo. ¿De qué es lo que nos está hablando este Salmo? Déjeme decirle que herencia, en términos seculares, herencia son bienes, es patrimonio, pero con ello también traen deberes y obligaciones. Es aquello que ciertamente alguien recibe cuando una persona que lo está dejando ha dejado ya de existir. Por eso de que todo aquel que hereda, déjeme decirle que tiene que ser tras la muerte del testador. Nadie recibe herencia si el testador todavía está vivo. Por eso es de que todo aquel que recibe herencia tiene que esperar que el testador deje de existir. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, dice. Y de manera secular, yo sé que nosotros hemos visto las diferentes maneras en las que se da la herencia. Nosotros como padres de familia trabajamos para nuestros hijos, para dejarles un patrimonio, para que a ellos les sirva en el futuro. Y está bien, lo hacemos de manera material, pero con fines puestos en nuestro corazón, alineados a Dios. Pero déjeme decirle que los patrimonios, los bienes, de los cuales también sobre aquel que recibe la herencia, le ha sido delegado deberes y obligaciones que tiene que cumplir de la persona que le deja la herencia. Esa es una herencia material, es una herencia física. Hay una herencia también de manera genética, pero déjeme decirle que la herencia genética ya la ciencia la describe y usted ya tiene conocimiento. La herencia genética es aquello que nosotros tomamos de manera física en similaridad a nuestros padres. O sea, la herencia genética son los rasgos físicos que nosotros heredamos de nuestros padres a través de los genes. Pero yo no vengo a hablar acerca de una herencia material, ni vengo a hablar en el día de hoy de una herencia genética.
Vengo a hablar de la herencia de la cual el Salmo 127:3 es lo que nos está hablando. El Salmo 123 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿De qué herencia está hablando ciertamente este Salmo 127:1? Si usted recordará en el libro de Juan, en Juan 4:24, Jesucristo cuando llega al pozo de Jacob, dice la palabra en el libro de Juan 4, dice que se presenta a él la samaritana. Pero lo que quiero que usted tome en cuenta es que en el libro de Juan, en el capítulo 4 y el versículo 24, Jesucristo le dice a la samaritana cuál es la razón por la cual nosotros debemos seguir a Cristo. Porque le dice Cristo a la samaritana: porque Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿De qué está hablando entonces este Salmo 127:3? Porque dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y vamos a hablar directamente de lo que este salmo está hablando. Y este salmo está hablando ciertamente de una herencia espiritual. Él no está hablando de todas las comodidades que usted les pueda dejar a sus hijos. Déjeme decirle que la herencia mayor que uno como padre le puede dejar a sus hijos es el temor de Dios. Usted le puede dejar muchos bienes materiales si usted quiere, le puede dejar todo lo que usted considere como bienes físicos, pero déjeme decirle que eso no causará vida en sus hijos. La vida que exalta para eternidad es aquella que usted le deje a ellos, pero en el temor de Dios. Amén. Así de que, ¿cuál es la herencia entonces que Dios está queriendo que nosotros veamos en este Salmo 127:3? La herencia espiritual, déjeme decirle, que es aquella que da continuidad, aquella que da seguimiento, aquella que sigue porque va en el temor de Dios. La herencia que Dios quiere que nosotros veamos es la herencia de la que habla Malaquías 1:6. Cuando usted mira en el libro de Malaquías 1:6, que no leeremos, pero déjeme decirle qué es lo que dice en él. En el libro de Malaquías 1:6 dice: porque el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta de la clase de honra que Dios está buscando? Dice en Malaquías 1:6: si el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde está mi temor? ¿De qué honra la que Dios está hablando? Si él dice: si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Déjeme decirle que honra significa reconocer la postura de cada uno, dar mérito. Cuando la palabra establece que los hijos honren a sus padres, eso significa ponerlos en la posición de padre. O sea, yo estudié más que mi papá, pero eso no me quita a mí ni me pone mayor que él, puesto que él no deja de ser mi papá, aunque yo tenga la preparación que tengo. Reconocer la honra es darle obediencia, es reconocer cuáles son los méritos que él tiene, caminar sobre ellos y entonces obedecer la voluntad de ellos. Por eso es que Dios dice: honra a vuestro padre y a vuestra madre, para que vuestros días se alarguen sobre la faz de la tierra. Y este es el primer mandamiento con promesa. Déjeme decirle que nuestros hijos para nosotros ciertamente son nuestro pasaporte a la siguiente generación. ¿Usted quiere que las siguientes generaciones hablen de usted? ¿Usted quiere que lo recuerden cuando vengan 3 o 4 generaciones después de usted? Si usted quiere hacer eso, entonces tiene que hacer bien el papel de padre ahora que está en el presente con sus hijos. Por eso es de que cuando nosotros hacemos nuestro papel como padre delante de nuestros hijos, déjeme decirle que es aquello que ciertamente nos va a trascender. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestros hijos? Déjeme decirle que nosotros, la herencia que le dejemos a nuestros hijos, eso marca nuestro legado. Usted quiere que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y hasta la 3ª y 4ª generación hablen de usted por el buen modelo que dio. Si usted lo quiere hacer, lo mirará reflejado en su nieto. Porque déjeme decirle que si usted hizo bien el papel delante de sus hijos van a hacer bien el papel con sus hijos. Y entonces usted va a comprobar, si usted hizo bien el papel con sus hijos, entonces sus nietos serán el modelo que usted estaba buscando en sus hijos. Amén. Pero si nosotros no hacemos bien el papel con nuestros hijos, déjeme decirle que tampoco entonces nosotros seremos recordados. Nuestros hijos son nuestro legado, nuestros hijos son nuestra herencia, nuestros hijos son aquellos que hablarán de nosotros. O sea, nuestra reputación, déjeme decirle, que depende de nuestros hijos.
Cuando un hijo hace algo bueno, entonces dicen, este es el hijo de, y entonces mencionan nombres. Y hay una reputación positiva. Y a usted le encanta cuando vienen personas y le dicen, pero qué bonito hijo, qué bonita hija, qué educado, qué obediente, y todo lo positivo que puede escuchar de ellos. Y eso para usted es positivo. Pero en cambio, si vienen otros que hacen cosas malas, entonces la reputación de los padres estará aplastada a causa del testimonio de sus hijos. Quiero que usted me entienda que el papel que usted ahora como padre está haciendo en sus hijos será aquello, el legado que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos vengan a darle en reconocimiento del buen papel que usted hizo como padre de familia a su tiempo. Amén. Así es de que cómo nosotros vamos a ver qué fue lo que Dios nos entregó. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo habla a los Gálatas. No leeremos esta lectura, pero déjeme decirle, parafrasearla y decirle de qué trata este libro. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4 y los versículos del 21 al 31, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Galacia, le dice, he aquí una alegoría. Déjeme decirle que alegoría es una representación simbólica de cosas para poder explicar un mensaje, un tema, para que sea entendible. Por eso el apóstol Pablo dice, he aquí una alegoría, he aquí les traigo una historia, les traigo un modelo de las cosas puestas simbólicamente para que se entienda cuál es el mensaje al que yo quiero llegar. Y el apóstol Pablo le dice, he aquí una alegoría. Y la alegoría que hace en el libro de Gálatas 4 del 21 al 31, que usted puede llegar a ella en su casa si usted gusta, es aquella alegoría que Dios quiere que entendamos. Cuando la palabra establece que he aquí herencia de Jehová son los hijos. Póngale atención a esta alegoría, porque de eso depende el papel que como padre o madre juega con sus hijos. Y de eso depende también el resultado que usted y yo alcancemos para ver a nuestros hijos prósperos, para verlos a ellos realizados, para que ellos cumplan el favor de Dios por el cual nosotros fuimos los directores de su vida. Amén. En el libro de Gálatas 4, del 21 al 31, el apóstol Pablo dice, he aquí una alegoría. Dice, porque ciertamente Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Ismael fue hijo de Agar, la esclava. Por lo tanto, nacieron hijos de la esclavitud, porque fueron hijos de la carne. Mas también le nació Isaac a través de Sara. Y Sara era la de la promesa. Por lo tanto, era libre. Y como mujer libre, la promesa fue hecha a través de Isaac. Y nosotros, déjeme decirle, que no nacimos de la carne como nació Ismael de Agar, puesto que ella era esclava. Nosotros nacimos de Isaac, porque en Isaac estaba el proyecto, en Isaac estaba la bendición de Dios, en Isaac estaba la promesa. Y a través de todos aquellos que hemos venido, a través del linaje de Isaac puesto en Cristo Jesús, déjeme decirle que a través de ese linaje, a través de ese Isaac, que era el de la promesa de Dios, nosotros, puesto que venimos de Sara, aquella que estaba libre, aquella que estaba en el proyecto de Dios, aquella que estaba dentro del plan divino de Dios, con un hijo con promesa, nosotros por ende hemos venido a nacer de Isaac para que entonces seamos hijos con promesa, nacidos de la libre. Amén. Pero ¿cuál es esa alegoría de la cual el apóstol Pablo quiere hacer mención en esta hora? Déjeme decirle que le leeré ciertamente en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, le leeré el versículo 30 y 31 para que entendamos qué es lo que estoy hablando. Nosotros a veces podemos, como padres, estoy hablando mayormente a las madres, crear vida y dar vida a hijos que pueden ser esclavos o a hijos que pueden ser libres. Por eso el apóstol Pablo dice, he aquí esta alegoría, porque ciertamente de Abraham nacieron dos hijos, uno que nació de Agar, la egipcia, la cual era esclava, y nacieron hijos de la esclavitud, porque no era el plan de Dios, sino que fue idea de Sara, y por ende fue un hijo de la carne. Pero el proyecto de Dios, el propósito estaba en Isaac, el cual fue hijo de Sara, y como Sara era libre, entonces nació el hijo con propósito, y por ende un hijo que vino a ser de la libre. Pero veamos qué es lo que dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 4. Veamos el versículo 30 y 31 con que termina el apóstol Pablo esta bendita alegoría, y dice así en el libro de Gálatas, en el capítulo 4. Vea el versículo 30 y 31 hablando acerca de lo que yo le he estado mencionando, y dice así: mas, ¿qué dice la escritura? Hecha
fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nosotros no somos hijos de Agar, nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos a través de Sara, la cual es libre. Y si nosotros somos libres, déjeme decirle que entonces el proyecto de Dios, la herencia de Dios, déjeme decirle que está en nosotros a través de Sara. Amén. Esa es la herencia en nuestros hijos. El temor de Dios es la herencia en nuestros hijos. ¿De qué sirve que tengamos muchos hijos? Si hay muchos hombres que se jactan diciendo: he dejado hijos aquí, he dejado hijos allá, he dejado hijos acá. Pero ¿de qué sirve el hecho de que nosotros, hasta un adolescente, 12, 13 años, ya tiene el potencial físico de poder procrear? Ya puede engendrar a esa edad, puesto que ya tiene el poder en Dios para poder engendrar un hijo. Sin embargo, ¿por qué es que la Biblia no aprueba a aquellos hijos a temprana edad? Porque nosotros tenemos que tomar conciencia de que los hijos ciertamente son herencia. Los hijos no son solamente un bulto de carne que ha venido acá a la tierra. No. Los hijos no son aquellos de los cuales tenemos que salir a trabajar para traer entonces para la comida, para el techo, para las necesidades que tenga de vestimenta. Sino un hijo, déjeme decirle, que es un tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero con ello también vienen deberes, con ello también vienen obligaciones, para que nosotros cumplamos como padres de familia, ciertamente, no en un objeto, sino en un proyecto, en un propósito que Dios ha enviado a nuestras manos, de lo cual tenemos que hacer buen uso para poder entonces direccionarlo al lugar que Dios quiere llevarlo. Amén. Ese es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Pero entiéndase esto, dice herencia de Jehová son los hijos, no dice herencia del hombre, herencia de Jehová, herencia para Jehová. ¿Qué significa eso? Si en el libro de Juan 4:24 Jesucristo dijo a la samaritana: porque Dios es espíritu. He aquí entonces el poder que en el espíritu tiene que manifestarse, es que aquellos hijos nos han sido entregados de manera física, que nosotros podamos verlo, pero su verdadero proyecto, déjeme decirle, que no queda nada más en lo físico, no queda en el hecho de alimentarlo, no queda en el hecho de mandarlo a buenas escuelas, no queda el hecho de darle todo lo que nosotros podamos, sino darle lo verdadero, y eso es el encauce para que la herencia vuelva nuevamente a aquella que la entregó, puesto que herencia de Jehová son los hijos que nosotros cuidamos. Amén. Yo no sé si se entienda eso. Lo que estoy diciendo es que nuestros hijos son la herencia que pertenece a Dios, pero a nosotros nos ha sido dado como mayordomos el que nosotros lo dirijamos. Nosotros podemos dirigir a nuestros hijos de la manera que se quiera. Pero déjeme decirle que antes, en el Antiguo Testamento, las familias tenían muchos hijos porque ellos pensaban que los muchos hijos eran bendición de Dios. Pero ahora déjeme decirle que en el Nuevo Testamento hay una nueva luz que ha llegado a nuestras vidas. No es el hecho de tener muchos hijos, no es el hecho de jactarnos y decir que hay una familia abundante, no. Es el hecho de reconocer que si son herencia de Dios, es para Él que nosotros los cuidamos. Dios no está queriendo que nosotros tengamos muchos hijos, pero que sean de rompecabezas para la sociedad. Tenemos que traer hijos entendidos, hijos que encuentren su encauce, hijos que caminen y que vayan conforme al propósito que Dios ha establecido para ellos. Amén. Pero termina diciendo el mismo Salmo 127:3. Cosa de estima es el fruto del vientre. Cosa de estima. ¿Qué es una estima? Si no es algo que a uno le agrada. ¿Qué es lo que usted estima? ¿No es algo que le gusta? Lo que usted estima no es algo que para usted es importante. Lo que usted estima no es algo que tiene un gran valor para su vida. Lo que usted estima no es algo que usted quiere mantener para tener alcance a ello. Por eso dice, porque cosa de estima es el fruto del vientre. ¿Qué es un fruto? Si no es el final de una planta. ¿Para qué usted siembra un árbol de duraznos? ¿O querrá solamente ver las ramas y las hojas? ¿O estará esperando que el fruto venga a ese árbol de durazno? Usted va a querer que el fruto llegue, porque el fruto, déjeme decirle, que es la completación de aquella planta. Amén. Por eso de que cuando nosotros buscamos un fruto, es el resultado final. ¿Qué frutos estaremos dando nosotros como padres de familia?
¿Qué frutos estaremos entregando a esta sociedad como padres de familia? Y que antes ya no caminábamos bajo la mentalidad del Antiguo Testamento. Ahora hay una mayor demanda en el Nuevo Testamento. Porque los del Nuevo Testamento, en la luz que Cristo ha traído, yo traigo hijos, pero para que ayuden a la sociedad. Yo traigo hijos para que esta comunidad venga a crecer en conocimiento de Dios y venga a superarse de toda índole. Dios me permite hijos, pero para que estos hijos vengan y aceleren el aumento de todo lo bueno aquí en la sociedad donde yo me muevo. ¿Cuáles son las clases de hijos que nosotros estamos teniendo? Hay una reflexión que dice: hoy es el día más triste de mi vida, porque hoy enterré a mi madre. Y dice la reflexión que hubo un hombre que tenía a su mamá, la cual usaba ciertamente como un instrumento nada más. Un ser humano, aquel a través de cuyo vientre él llegó a la tierra, usándolo nada más como un instrumento. Y dice: hoy es el día más triste de mi vida. Hoy enterré a mi madre. Pensamientos vinieron a mi mente acerca de cosas pasadas. Vino a mi mente, dice él, como yo muchas veces le fui a dejar a mi madre, a mis hijos, mientras yo me iba solo con mi esposa al cine. ¿Cuántas veces quise comprar un boleto para el cine, para mi madre, y nunca lo compré? Vi una vez a mi madre caminar en la panadería con un suéter roto. Y yo dije: mi madre necesita un suéter roto, pero un suéter que nunca compré. La miré caminar y la miré caminar muy pálida, muy desvanecida. Y pensé dentro de mí: mi madre está llevando una vida muy difícil. La enviaré donde mi tío para que vaya a vacacionar a las afueras de la ciudad. Que la enviaré en un avión, boleto de avión que nunca compré. Y aún recuerdo el último cumpleaños de mi madre, al cual no asistí porque había un partido muy importante en la televisión y preferí quedarme viendo el partido de fútbol que ir al último cumpleaños de mi madre. Y ahora, dice él, mi madre está en el cielo y yo acá en la tierra con un corazón que se está desboronando de arrepentimiento. ¿De qué manera tú amas a tu mamá? ¿De qué manera tú le entregas todo lo que puedes a tu mamá? La Biblia habla de diferentes mujeres que llegaron a ser madres, mas el día de hoy les toco solo un ejemplo que es tan importante, el cual es digno de imitar. En el libro de Números, en el capítulo 26 y el versículo 59, la Biblia habla de una mujer llamada Jocabed. Jocabed fue una mujer de la tribu de los levitas. Fue una levita de nacimiento, de descendencia. Pero lo que quiero llegar es para que las mamás consideren esto. Aquella mujer Jocabed dio a luz 3 hijos, los cuales le nacieron ciertamente en Egipto. 3 hijos de los cuales la Biblia hizo gran uso. Aquellos 3 hijos de los cuales nosotros ya hemos escuchado, uno de ellos, la palabra establece que fue María. María, una mujer que fue cantora, levita y profetisa. El segundo hijo, llamado Aarón, del cual usted ya ha escuchado. Aarón fue puesto por Dios como el primer sumo sacerdote que el pueblo de Dios tuvo. Y el tercer hijo fue Moisés. Moisés fue aquel profeta, legislador y libertador que Dios usó para sacar a su pueblo del cautiverio de Egipto. De esta mujer Jocabed se habla muy poco. De esta mujer Jocabed la Biblia casi no habla de ella. Pero en el libro de Números 26:59 es donde habla de la historia de aquella mujer modelo cuyo vientre dio a luz 3 proyectos de Dios, los cuales cumplieron a cabalidad el propósito para el cual Dios la había puesto como mujer. La mujer, la Biblia establece que es vaso frágil. Como vaso más frágil, dice el apóstol Pedro,
Pero ese vaso frágil también tiene un propósito que cumplir. Ese vaso frágil ha sido llamado por Dios para cumplir una función. El día de hoy, ciertamente estamos reconociendo la labor de la mujer, porque la mujer ha cumplido una función tan importante a lo largo de la historia, para lo cual Dios ha creado vidas, porque es a través de la mujer que Dios ha multiplicado la especie humana, y es a través de la mujer que Dios ha traído los proyectos que a lo largo de la historia bíblica Dios ha hablado a través de ellos, para que el mensaje de vida venga a cada uno de nosotros hasta el día de hoy y llegará hasta el final de los tiempos. Jocabed es una mujer digna de imitar. ¿Qué papel estás cumpliendo como madre? ¿Estás tú adiestrando a tus hijos? ¿Estás preparando a tus hijos? Habrás escuchado quizá una palabra profética que te decía que tu hijo a los 19 años iba a ser pastor, pero que ves que ya tiene más de 19 y no se cumplió la palabra. ¿Qué has hecho para que la palabra se cumpla? ¿Cómo has caminado para que esa palabra que era profética se cumpliera en la vida de tu hijo? ¿Qué papel estás desempeñando como madre en la vida de tus hijos? ¿Cómo estás cumpliendo como mamá en el proyecto de vida que Dios ha enviado a través de ti? Hay mujeres que tienen el privilegio de ser madres, pero a otras que les es negado. Hay mujeres que aún venden las vidas que están llegando a través de sus vientres y no le ponen la menor importancia, porque no entienden cuál es la luz en Dios que viene a través de sus vientres. El día de hoy estamos dando reconocimiento a todas las madres, puesto que en cada una de estas heroínas ciertamente los proyectos de Dios han caminado. A estas heroínas conocidas como madres, las cuales se desviven sin importar lo suyo, sino dejar su propia vida por sus hijos, es aquello a través de lo cual ellos quieren cumplir su papel. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Pasaron los años y recuerdos venían a mi mente de lo poco que yo pude recordar de ella. Recuerdo todavía a mi madre cuando estaba tras la mesa donde sus 7 hijos comían una tortilla con un poco de algo. Algunas veces llegué a mi madre y le dije: mamá, ¿por qué usted no come? Y me dijo ella, queriendo engañarme a mi niñez: no tengo hambre, yo ya comí. Lo que preparé fue para ustedes, para que ustedes se llenen. Mientras ella por dentro se desvanecía, ella se alimentaba espiritualmente, que sus hijos tuvieran el abastecimiento. Pasaron los años, viajé a este país. Años después, viajé de regreso a mi casa. Y aquel niño de 9 años que no podía tramitar papeles, años después tuvo que hacerlo. En un panteón familiar hubo que sacar a mi madre de un nicho público donde había sido enterrada. Tuve que tramitar la inhumación y exhumación de su cadáver. Pero lo triste y desgarrador para mí fue ver cómo y cuál fue la razón de la muerte de mi madre. Porque ella había muerto por úlcera estomacal, porque no había llegado el alimento a su estómago y murió de gastritis. Aquella madre que prefirió que sus hijos vivieran a costa de su propia vida es aquella madre a la cual en esta hora yo vengo a tocar su conciencia. Eres madre. El Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de él, no herencia tuya. He aquí, entiéndase bien, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Nuestros hijos son herencia de Dios, no herencia para la sociedad. Si nosotros cumplimos con Dios, tenemos que llevarlos bajo el transitar de Dios. Queremos dejárselos a la sociedad, despreocupémonos y dejemos que nuestros hijos crezcan de la manera que ellos puedan. Sobreviven, sí, pero no viven de la manera que el plan de Dios ha sido ya diseñado. Puedes tú dejar a tus hijos y decir: la niñera los educará.
La escuela les enseñará, la iglesia les mostrará el caminar en Dios. Pero Dios es a ti al que te va a demandar cuando lleguemos a la presencia de Dios. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque cada uno comparecerá ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hicimos mientras estábamos en la carne, sea bueno o sea malo. ¿Cuál es el galardón que vas a recibir? ¿Qué es lo que estás haciendo mientras tienes la oportunidad en vida dentro de este cuerpo? He aquí, herencia de Él. Herencia significa seguir el legado, seguir el mismo modelo que ya nos ha sido dado. Por eso Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre, el siervo honra a su señor. Si yo soy padre, dice Jehová, ¿dónde está mi honra? Y si Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Cuál es la herencia que tú has recibido de Dios? La herencia que tú recibiste de Dios es la misma herencia que le vas a dar a tus hijos, para que esa misma herencia vuelva a aquel que te la entregó. Nuestros hijos son la herencia de un plan que Dios ya ha diseñado a favor del reino suyo, para que caminemos en él. Esta es la manera en la que de esta iglesia, Reino Unido Centro de Adoración, reconoce la función de aquellas mujeres abnegadas que llevan dentro de su vientre los proyectos de Dios, que usan su vientre para que sean canales a través de los cuales Dios envíe sus proyectos. Satanás mata niños, pero no vidas. Mata proyectos que Dios ha enviado para que vengan a la tierra a través de esos vientres. Reino Unido Centro de Adoración reconoce la labor de las madres, y por lo cual le desea a cada una de aquellas feliz Día de las Madres. Amén.